Eva fue la primera mujer de la creación. En realidad, Eva fue la primera en muchas cosas. Fue la primera mujer que caminó en esta tierra. Eva vivía en un lugar extraordinario, en un jardín plantado por las propias manos de Dios. Dios no dijo que haya jardín, Él mismo lo plantó. El jardín daba una variedad de alimentos deliciosos. No había mala hierba, no había lluvia ni mal tiempo en el paraíso. Solo había una suave llovizna que regaba el jardín todas las noches. Esa llovizna lo mantenía húmedo, frondoso. Cuando digo llovizna me refiero a ese rocío que se presentaba cada día, cada anochecer en el jardín. Físicamente Eva ha sido la mujer más bella que ha existido. Ella no tenía competencia. A través de los siglos ha habido mujeres conocidas por su belleza, de cara, de cuerpo, pero Eva siempre las ha superado. Creada por un Dios perfecto, Eva reflejaba la perfección divina. La suya no era una belleza artificial. Ella no necesitaba maquillaje ni tintes para el pelo. Su cara, sus facciones, su cuerpo eran preciosos. Ella era la culminación del sueño de toda mujer al mirarse al espejo. En el jardín del Edén no había muerte, no había envejecimiento, no había arrugas, no había comidas que engordaban, no había problemas ambientales. Cuando Dios la crea, Eva aparece como una mujer completa y perfecta, ideal para Adán, ideal para su esposo. Nunca fue niña, ni hija, ni adolescente. Realmente la primera mujer que nació en este mundo no fue Eva, sino la primera hija de Eva, porque Eva no nació. Eva fue creada de Adán. De una de las costillas de Adán, Dios creó a Eva. Personalmente, Eva era extraordinaria. Era imposible que se equivocara escogiendo marido. Adán era el hombre perfecto para ella. No había otro hombre. ¿Se imaginan cómo simplificaría eso las cosas? Eva no tenía pasado, nunca había tomado malas decisiones, no tenía padres, ni suegros, ni hermanos, ni antiguos enamorados. No tenía experiencias de la vida, no había tenido una niñez difícil, no había pasado por la pubertad. Fue creada por las manos de Dios como una mujer perfecta. También Eva era extraordinaria espiritualmente porque su relación con Dios era perfecta. Así que en resumidas cuentas, Eva era una mujer extraordinaria. Lo tenía todo físicamente, lo tenía todo ambientalmente, lo tenía todo personalmente, lo tenía todo espiritualmente. Y asombrosamente, entre comillas, teniéndolo todo, no era suficiente para ella. La razón por la cual no era suficiente es porque ella era muy parecida a ti y a mí. Nosotros somos muy parecidos a Adán y a Eva. Muchas veces es la voz del descontento que habla en nuestros corazones e interrumpe la belleza, la simplicidad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Eva fue la primera mujer llamada esposa, hecha del hombre. Ella se convierte en su compañera. Dios ve que a pesar de que Adán era de una inocencia perfecta, no era bueno que él estuviera solo. Era bueno que tuviera esposa, una ayuda tanto en lo espiritual como en lo intelectual, en lo físico, en lo social. Él necesitaba a alguien con quien compartir su vida, alguien a quien querer, alguien con quien tener hijos, ya que el mandato que Dios le dio era de multiplicarse y llenar la tierra. Eva también fue la primera y única mujer que nació sin pecado. Siendo la primera mujer, Eva no había heredado pecado. Como vino de la mano de Dios, ella tuvo la ventaja que ninguna otra mujer ha tenido. Ella era pura, santa. Llevaba la imagen divina de Dios. A pesar de haber sido creada sin pecado, Eva se convierte en la primera pecadora del mundo, pasándole el pecado a toda su descendencia. El primer problema que vemos en el paraíso, la historia ya sabes que la puedes encontrar en el libro de Génesis,
Cuando puedas, medita sobre estos versículos, porque hoy los dos personajes que os vamos a presentar son Adán y Eva. La introducción la hemos hecho a Eva porque al ser la primera creación de Dios, la hizo perfecta. Algo perfecto se hizo imperfecto. El primer problema que vemos en el paraíso es la soledad del hombre. Durante 6 días consecutivos, Dios había creado la luz, los cielos, la tierra, el mar, las estrellas, los planetas, los animales, todos los seres vivientes, incluyendo la creación máxima de Dios, el hombre. Dios dijo que todo era bueno, pero había algo que no era bueno. El hombre no tenía compañera, así que Dios crea la compañera perfecta para Adán. Eva sería su media naranja. Lo completaría en todo. En Génesis capítulo 2, verso 18, puedes encontrar ya esta relación entre Adán y Eva. Luego Dios, el Señor, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada, una ayuda idónea. Antes de que Adán se diera cuenta de que estaba incompleto, sin esposa, Dios ya había anticipado su necesidad. La esposa de Adán estuvo en la mente de Dios mucho antes de que ella estuviera en los brazos de Adán. El matrimonio fue ordenado por Dios, fue idea suya. Él sabe exactamente lo que tu corazón necesita. El plan de Dios para nosotros lo vemos claramente en Romanos capítulo 12, verso 2. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios sabe exactamente la clase de esposo y esposa que necesitas. Entonces, versículo 19, Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Versículo 20. Así el hombre fue poniéndoles nombres a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Yo puedo entender por estos versículos que Dios ya está comenzando a darle a Adán el deseo de casarse. ¿Se daría cuenta Adán que cada especie de animal tenía compañera, pero que no había compañera para él? Yo estoy seguro de que Adán deseaba en lo más profundo de su ser encontrar a alguien que fuera como él. ¿Qué deseos profundos tienes en estos momentos? ¿Quieres una ayuda ideal? ¿Una ayuda idónea? ¿Quieres un compañero? ¿Quieres una compañera? ¿Alguien que te quiera, que te entienda, que piense en ti? ¿Que quiera compartir su vida contigo? Dios dice en el Salmo 37, verso 4. Bueno, lo dice el salmista, guiado por el Espíritu de Dios. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Otra traducción dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Cuando vives para Dios, Él te da los deseos de tu corazón porque esos deseos vienen de Él. Es decir, que Dios puso el deseo de tener una esposa en el corazón de Adán y luego le dio el deseo de su corazón. Versículo 21. Entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Primera anestesia. Mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. La razón principal por la cual Dios crea a la mujer no era para tener hijos, ni para dar satisfacción sexual, ni para ocuparse de la casa, sino para la felicidad mutua del hombre y la mujer. Y como padre de la novia, Dios trae a Eva y se la entrega a Adán. Y yo ya me puedo imaginar la cara, el brillo en los ojos de Dios. Me puedo imaginar también los ojos de Adán, con ese gran regalo. Versículo 23. Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Pero el hecho de que Eva fuera creada después que Adán, o que fuera su compañera y ayudante, no significaba que ella ya era inferior. Como su compañera,
era ella igual a él. Era su igual. Dominio sobre todas las cosas le fue dado, tanto al hombre como a la mujer. La mujer no era inferior al hombre, ni el hombre era superior a ella. El Nuevo Testamento reafirma este principio de la igualdad cuando la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 7, dice que los hombres y las mujeres ambos son herederos de la gracia de la vida. Y el apóstol Pablo reitera lo mismo en Gálatas capítulo 3, verso 28. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Dios en su sabiduría crea al hombre y a la mujer iguales ante él, y esa igualdad es reflejada en la relación matrimonial. Esposos y esposas se deben respeto, apreciación mutua como socios iguales que son. Sin embargo, el hecho de que hombres y mujeres sean iguales no significa que son idénticos. Dios los creó hombre y mujer. Aunque hay igualdad, también hay diferencias entre ambos. Eva era distinta a Adán y Adán era distinto a Eva. Pero las diferencias se complementaban. Tenían diferencias físicas y emocionales. Eva suplía lo que Adán no tenía y Adán suplía lo que Eva no tenía. Tengo un libro de Matthew Henry, de estudio bíblico, que refleja muy bien a Adán y Eva. En pocas palabras, si el hombre es la cabeza, la mujer es la corona. Una corona para su esposo. Que la mujer fue hecha de una costilla del costado de Adán, no de la cabeza, para que no reinara sobre él, ni de los pies, para que no lo pisoteara. Fue de su costado, para ser igual que él. Debajo de su brazo, para que la mujer se sienta protegida por él. Cerca de su corazón, para ser amada por él. Versículo 24, Génesis capítulo 2. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Desde el principio, Dios creó el matrimonio, y como todo lo que Dios creó era bueno, el matrimonio fue creado para ser la relación humana más íntima y completa que hay. El vínculo matrimonial se puede mantener fuerte cuando seguimos los 3 principios de este versículo. Deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y por último serán uno. No importa que si has estado casada por 5 meses o 50 años. Estos 3 principios son los cimientos para edificar un buen matrimonio cristiano. Un matrimonio fuerte, saludable, amoroso. Este modelo de matrimonio es el que tenemos que pasar a la próxima generación. Es una bendición para hijos, para nietos, poder contemplar un buen matrimonio cimentado en los principios bíblicos. Piensa en tu matrimonio. Analiza si estás viviendo estos principios. Dejar a tus padres fue la parte fácil cuando te casaste, pero eso no es todo lo que tenías que dejar. A través de los años tienes que realinear tus prioridades. Ya no se trata de todo lo que tú quisieras para ti. Ahora es lo mejor para ambos, para ti y para tu esposa. Significa quedarte en la relación aún durante los momentos difíciles, siendo fiel, poniendo tu matrimonio primero. Ya no eres tú solo, ahora tienes una ayuda idónea. El segundo principio es unirse. Significa que ustedes serán los mejores amigos, mejores compañeros, tomarán decisiones que los unan, no que los separen. Y el tercer principio, serán uno. Significa que tú y tu esposo serán amantes para toda la vida. Versículo 25. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Lo que Dios siempre quiso fue pureza moral, castidad. Desde el principio hasta el final, Dios ha demandado pureza en la relación entre el hombre y la mujer. Solo dentro del matrimonio se pueden satisfacer
Esta fue, por decirlo de alguna manera, la primera boda en la tierra. La primera boda descrita por la Biblia. Se llevó a cabo en el paraíso, fue planeada por Dios. Personificaba los ideales más altos, más santos, ideales para el noviazgo, para el matrimonio. Y si estos ideales nos parecen muy altos, eso nos demuestra cuán lejos nos hemos perdido del huerto de Adán. Porque ahora llega una de las partes duras de este matrimonio. Llega una de las partes duras de la creación. Génesis capítulo 3. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, porque de lo contrario morirán. Eva fue la primera mujer tentada por Satanás. Te invito a que consideres la escena. La Biblia dice que el árbol estaba en medio del huerto. El pecado siempre está disponible en medio de nuestras vidas. Y a pesar de que Eva tenía todo lo que necesitaba, estaba descontenta. Y comienza a hacer lo que tú y yo nunca debemos de hacer: conversar con el enemigo. El enemigo que se le aparece como una serpiente. No creo que ella lo buscara. Su caída comienza inocentemente con una conversación. ¿Cuántas veces en mi vida los problemas han comenzado por mi boca? Con una conversación que a lo mejor nunca debí haber tenido, o con palabras que nunca debí haber dicho. ¿Te ha pasado? A mí me pasa. ¿Qué es el pecado? Lo podemos definir de esa manera, que el hombre no es tan malo como pudiera ser, pero no es tan bueno como debería ser. Y en griego la definición del pecado habla de un arquero que lanza la flecha, pero no le da al blanco. El pecado es romper la ley moral de Dios y por lo tanto no tener su estándar de perfección, es no dar al blanco. Versículo 4, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Satanás siempre obra igual. Atacó a Satanás de la misma manera que él falló en el cielo. Siempre Satanás desea el trono de Dios. Se rebeló contra Dios, él y una tercera parte de los ángeles. Quería el trono que no le correspondía. Y aquí de la misma manera está atacando a Eva. Le está diciendo lo mismo. Cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Eso es lo que quería Satanás. Ser como Dios, ser Dios. Por eso Dios le quita del cielo, le echa. Y de la misma manera empieza a atacar a Eva. La mujer, versículo 6, vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y lo comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Yo me pregunto, y seguramente tú lo has hecho alguna vez, son preguntas existenciales, son preguntas que muchas veces no sabemos responder. Yo no sé responder a este tipo de preguntas. Estas preguntas que muchos nos hacemos. ¿Con quién se casó Caín, por ejemplo? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? Pues esta pregunta también seguramente tú te la has hecho alguna vez. ¿Por qué pondría Dios un árbol prohibido en el jardín? ¿Por qué permitiría que Satanás tentara a Eva? ¿No hubiera sido mejor que no hubiese estado ese árbol ahí para que no hubiera la oportunidad de tentación? ¿Cómo podría saber Dios si tú realmente lo amas? Te voy a responder. ¿Cómo podría saber Dios si tú realmente lo amas si no te da la oportunidad de escoger? ¿Cómo podría saber Dios si realmente lo obedecerías si no te deja escoger nada? Dios nos ha dado libre albedrío.
Si Dios nos obligara, si Dios no nos hubiera dado libre albedrío, viviríamos esclavos. Tendríamos un Dios tirano. Pero Dios te ha dado a ti y a mí libre albedrío. La mujer fue hecha a la imagen de Dios, autónoma, pero tenía que haber algo que escoger. Por eso Dios pone el árbol en el huerto. Tenía que ser atractivo y deseable, si no, no hubiera sido una verdadera elección. Si la fruta fuera fea, amarga, ácida o hasta podrida, toda la tentación del mundo no te haría comerla. Así que tenía que ser agradable a la vista, tenía que ser deliciosa, tenía que estimular el orgullo. Eva, vas a ser tan sabia como Dios, le dice Satanás. Que por cierto, no era una manzana. ¿En la Biblia pone que el fruto prohibido era una manzana? No. Pero nuestra sociedad, como ya ha hecho con los sabios de Oriente, diciendo que se llaman Melchor, Gaspar, Baltasar, nuestra sociedad está añadiendo comas, añadiendo cosas a la palabra de Dios. ¿Dónde pone la palabra que el fruto prohibido era una manzana? No lo pone. Y ahora ya los niños en las escuelas dominicales se les está enseñando que el fruto prohibido era una manzana. De hecho, si tú ves reflejada la manzana de los sistemas operativos más importantes, de Apple, por ejemplo, ¿qué ves? Una manzana mordida, ¿verdad? ¿Y si el fruto prohibido era una pera? Para que Eva comiera de ese fruto, tenía que ser un fruto que atraiga. Y siendo sinceros, a mí una manzana, y una pera tampoco, no es que me atraiga mucho, no es que sea a mi vista agradable, espectacular, ¿no? Yo creo que hay otros frutos que son más bonitos, más sencillos, pero que atraen más. Si la fruta fuera fea, amarga, ácida, o como te decía, hasta podrida, toda la tentación del mundo no te haría comerla. Tenía que ser un fruto que atrayera. Y Satanás tienta a Eva. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne significaba que el árbol era bueno para comer. Los deseos de los ojos significaba que la fruta era agradable a la vista. La vanagloria de la vida significaba que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Es decir, que estimularía el orgullo, la soberbia, el ser como Dios, el creerse Dios. ¿Qué es lo que simboliza el fruto? A pesar de que el hombre y la mujer tenían máxima libertad y dominio sobre la tierra, ellos eran seres vivientes de Dios. Gozaban de esa libertad y dominio como resultado del don de Dios. Era para recordarles que ellos no eran Dios, pero que eran responsables ante Él. Y ahora puedes notar los pasos que llevan a la humanidad a pecar. Lo primero que Satanás hace es sembrar la duda acerca de la palabra de Dios, con que Dios les ha dicho. Luego Satanás, ¿qué hace? Cambia la historia diciendo que Adán y Eva no podían comer de ningún árbol. Eva lo corrige. No, solo de un árbol no podemos comer. Pero también añade, tampoco podemos tocar la fruta. Dios no había dicho nada de no tocar la fruta. Eva añadió algo que Dios no había dicho. En diferentes traducciones cambia un poquito. Dios dice en la Biblia que no debemos ni quitar ni aumentar nada a su palabra. Y hoy en día, en nuestra sociedad, se está haciendo. De hecho, están creando Biblias para todos los gustos, quitando y añadiendo palabras. Yo soy de los que piensan que una palabra en una frase de la Biblia, en un versículo o un verbo mal escrito cambia el significado de una frase. Puede cambiar el significado de un párrafo. Un verbo, una palabra. Satanás contradice a Dios en cuanto a la muerte. No es cierto, le dice Satanás, no morirán.
Entonces Eva decide actuar independientemente de Adán, que era su cabeza. Ella debía haber consultado con él, en vez de usurpar su autoridad. Ella coge la fruta prohibida y se la come. Ahí está la explicación a todas las enfermedades que existen hoy en día, a las penas, el sufrimiento, el miedo, la culpabilidad, la muerte que han plagado a la humanidad desde ese momento. Por esta acción de comer el fruto prohibido, hoy en día el hombre se enseñorea de la mujer. Hoy en día el hombre maltrata a su mujer, tristemente. Mata a su mujer, tristemente. Y viceversa. Todo por esta acción. Satanás la hace dudar de la bondad de Dios. Le da a entender de que Dios era estricto, era un dictador, era egoísta y que no quería compartir con ella sus conocimientos del bien y del mal. Satanás hace que Eva se olvidara de todo lo bueno que Dios le había dado y que se enfocara en lo que no podía tener. Nosotros también nos metemos en problemas cuando nos enfocamos en las pocas cosas que no tenemos, en vez de enfocarnos en la cantidad de cosas que sí tenemos. La próxima vez que tú y yo nos sintamos descontentos por lo que no puedes tener, comienza a contar las bendiciones de Dios en tu vida. Mira todo lo que Dios te ha dado. Dale gracias por ellas. La Biblia nos dice que debemos ser agradecidos. Pablo dice en muchas de sus cartas, dad gracias en todo. Versículo 6, Génesis capítulo 3. Luego le dio a su esposo y también él comió. Pero Adán, ¿dónde andabas? ¿Dónde estaba Adán para dejar sola a su esposa? ¿Qué estaba haciendo Adán? ¿Cortando la hierba? ¿Peinando al tigre o al león? ¿Pescando? No lo sabemos. Aprovechó Satanás que Eva estaba sola. Es increíble pensar que Adán había estado todo ese tiempo con Eva, sabiendo perfectamente lo que estaba pasando, y no había hecho nada al respecto. En todo momento yo me imagino que Adán estaba con su esposa. Y la serpiente aprovechó en un descuido, en un momento donde estaban separados, para actuar. Adán no interviene, no la protege, no la advierte de la palabra de Dios, porque la había recibido directamente de Dios. Eva la sabía de segunda mano por Adán. Por eso es tan importante leer la Biblia por ti misma, para saber exactamente lo que Dios quiere para ti. ¿De qué me vale hablarte solo de Dios? ¿De qué me vale que yo te hable de Dios si luego tú no tienes una relación personal con Él? Yo puedo hacer que con una predicación, que en un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, tú te acerques a Dios. Pero ya la decisión es tuya. La decisión de arrepentirte es tuya. La decisión de tener una comunión con Dios es tuya. Hay mucha gente que vive leyendo libros de otros. Me gusta decir esto y me gusta ser sincero. Hay mucha gente que no lee la Biblia. Lee libros de otros y te comparte lo que Dios ha hablado a otros. Pero ¿qué te está hablando Dios a ti? La Biblia debiera ser nuestro pan de cada día, no el pastel para ocasiones especiales. Escuché esta frase y la verdad que me hizo meditar. Porque picoteamos de la Biblia cuando queremos, cuando nos da la gana, en momentos especiales. La Biblia debe ser el alimento diario para ti, para mí, cada día. No solo para momentos de necesidad. Estoy pasando por momentos duros, tristes, pues leo versículos que hablan de la tristeza. Estoy en una relación de noviazgo y voy a buscar versículos del amor. Voy a leer un poquito de Cantares. La Biblia debería ser nuestro pan de cada día. Eva fue engañada, pero Adán no. Él no dudó de la palabra de Dios, pero él andaba tan embobado con la belleza de su mujer que deliberadamente peca. Prefirió estar del lado de su esposa que el de Dios. Adán no quería perder a Eva, por eso cae también. Así que Adán coge la fruta, que no era una manzana, y también se la come.
En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de que estaban desnudos. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Después de que Adán y Eva pecan, viene la vergüenza y la incomodidad. Se crean barreras entre ellos, y Dios. El ideal es que no hayan barreras entre esposo y esposa, que no tengan vergüenza de exhibirse el uno ante el otro o ante Dios. Y como Adán y Eva, nosotros muchas veces también nos ponemos hojas de higuera porque hay partes de nuestra vida que no queremos que nuestros esposos, esposas, amigos sepan, o incluso que sepa Dios. Entonces nos escondemos, así como Adán y Eva. En el matrimonio, la falta de intimidad espiritual, emocional e intelectual sucede generalmente antes de que la intimidad física se deteriore. Y de la misma forma, cuando le ocultamos a Dios nuestros pensamientos más secretos, rompemos la comunicación con Él. Si te das cuenta, la serpiente nunca le menciona a Eva las consecuencias del pecado. Y tampoco te lo menciona a ti. No te menciona el trauma psicológico de un aborto, no te menciona la sensación de suciedad que tendrías al sentirte usado o usada por una persona. No te menciona el miedo que tendrías cada vez que sonara el teléfono o que recibieras una carta del gobierno porque sabes que has mentido en tus impuestos. No te menciona la sed insaciable por un trago más de alcohol, por drogas. Satanás le había dicho a Eva que sus ojos se abrirían y que ella sería como Dios, sabiendo el bien y el mal. En un sentido, él tenía la razón. Los ojos de Eva se abrieron, pero de una manera diferente. Sabía lo bueno, pero también sabía que estaba separada de él. Sabía lo malo, pero ahora estaba saturada de él. Ella sabía lo bueno y lo malo, pero no de manera que Dios hubiera querido. No por propia experiencia. Eva estaba avergonzada, Adán estaba avergonzado. Esta es la primera consecuencia del pecado, la vergüenza. La vergüenza de Eva debe de haber sido horrible, porque ella podía ver su culpa en los ojos de su esposo. Estaba ahí parada, sabiendo que era ella la que había ofrecido la fruta, y ahora él la veía en todo su pecado y en toda su culpa. ¿Puedes notar la influencia que tuvo Eva sobre Adán? Lo influenció para mal. Ella lo trajo abajo, lo perjudicó, y todos nosotros estamos pagando los efectos de su pecado. La vergüenza de Adán debe de haber sido peor, porque como su esposo, él debía de haberla protegido y no lo hizo. ¿Dónde estabas, Adán? Él estaba ahí parado como embobado, como he dicho hace unos minutos, mientras Eva conversaba con la serpiente. No sabemos si estaba ahí. ¿Dónde estaba su liderazgo para decir no al pecado, cuando ella no podía? Adán y Eva se cubrieron entretejiendo hojas de higuera. Proverbios capítulo 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará. De pensar que tenían que comparecer ante Dios en todo su pecado, los hace salir corriendo para taparse. Las hojas de higuera que escogieron eran totalmente inadecuadas. Dios podía ver a través de ellas. ¿Qué hojas de higuera te has puesto o me he puesto yo para cubrir nuestro pecado, nuestra vergüenza ante Dios? ¿Hojas de higuera de buenas obras, de religiosidad, de ir a la iglesia, de moralidad? No hay hojas de higuera lo suficientemente gruesas o grandes para esconder nuestro pecado, nuestra vergüenza ante Dios. ¿Te estás escondiendo de Dios? ¿Has dejado de orar, de leer tu Biblia? ¿Has dejado de ir a la iglesia? Dios rechaza la ropa que los primeros pecadores de la tierra se ponen porque representaba sus propios esfuerzos. Más adelante tú puedes ver cómo Dios los viste con ropas de pieles. Así que después de la boda, después del primer pecado, prepárense porque llega el juicio.
llega el interrogatorio de Dios. El primer juicio se encuentra en Génesis capítulo 3, verso 8. Cuando el día comenzó a refrescar, esta es una traducción totalmente diferente a la que me gusta, que es la Reina Valera 1960. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Versículo 11. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Me imagino que hasta este punto, cada vez que Dios venía al huerto, Adán y Eva salían corriendo a encontrarse con él, como niños felices de saludar a su padre. Como Jesús, yo me imagino a Jesús alegre, con su sonrisa, y todos los niños de las diferentes aldeas salían a su encuentro. De hecho, él, cuando hablaba a las personas que le escuchaban, siempre ponía como ejemplo a los niños. En uno de los pasajes menciona que Jesús puso en sus rodillas a un niño. Y yo me imagino a Adán y Eva de esa manera, cuando Dios pasaba por el jardín y cómo Adán y Eva salían a su encuentro. Había una relación entre ellos. Pero cuando albergaron en sus corazones el pecado sin confesar, la llegada de Dios al jardín fue aterradora. Solo de pensar en su presencia debe haber sido duro, aterrador para Adán y para Eva. Lo que Adán y Eva no tomaron en cuenta es que Dios los amaba a pesar de su pecado. Mucha gente tiene un concepto equivocado de Dios. Cuando escuchan que Dios llama a Adán, ¿dónde estás?, ellos solo oyen la voz de un policía que los va a arrestar. Hay mucha gente que se queda con el Dios, entre comillas, del Antiguo Testamento. Y se quedan con versículos de que Dios mandaba destruir naciones. Y muchos dicen: vaya Dios, ¿no decís que Dios es amor? ¿Por qué en estos versículos habla de destrucción? Hay mucha gente, incluso cristiana, que tiene un concepto equivocado de Dios. Yo creo que si hubiésemos podido escuchar la voz de Dios, hubiésemos escuchado un sollozo, el lamento de un corazón de un padre destrozado. Dios sabía que Adán y Eva habían fallado. Jesús sabía que el ciego de nacimiento era ciego. Y por eso le dice: ¿qué quieres que te haga? Jesús sabía la necesidad del ciego. Pero tiene que escucharlo de nuestros labios. Quiere escuchar de tus labios, en ese caso del ciego, que quería ser sano, que quería recibir la vista. Libre albedrío. Señor, yo quiero ver. Y Jesús hace el milagro. Adán, ¿dónde estás? Esta pregunta prueba dos cosas: que el hombre está perdido y que Dios vino a buscarlo. Dios toma la iniciativa en la salvación demostrando su amor. El amor que hizo Satanás que Eva dudara. Versículo 12. La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. ¿Has notado cómo se echa la culpa? Adán, en vez de confesar su pecado, le dice a Dios: la mujer que tú me diste, ella me hizo comer. Adán no solo le echa la culpa a Eva, sino que indirectamente le estaba echando la culpa a Dios por haberle dado esa esposa. Luego Eva dice: es la serpiente la que me engañó. ¿Y la serpiente a quién le podía echar la culpa? Así como Adán y Eva racionalizaron su culpa, nuestra sociedad se ha vuelto una sociedad de víctimas. Le echan la culpa a quien pueden para justificar su mal comportamiento. Le echan la culpa a la pobreza, a la falta de educación, a las presiones del trabajo, al gobierno, a las corporaciones, a sus padres, hermanos, al esposo, al jefe, a los compañeros de trabajo, al clima, al cualquiera.
menos a ellos mismos. La realidad de las cosas es que hacemos lo que hacemos porque queremos. No nos importa si ofendemos a Dios. Nos importa más el qué dirán que lo que dice Dios. Pero al final de cuentas, algún día tú y yo comparecemos ante Dios, no ante nadie más. Aquí tenemos el primer juicio de la Biblia. Dios, Adán y Eva. Y finalmente, después del juicio, llega la sentencia. La primera sentencia, Génesis capítulo 3, verso 14 en adelante. Adán y Eva aprendieron por propia experiencia que como Dios es santo y odia el pecado, tenía que castigar a los pecadores. Así que Dios, el juez, dicta sentencia, primero a la serpiente, después a Eva y por último a Adán. Vaya escena. Adán y Eva encogidos de miedo y la serpiente pues enrollada como una rosca. El Creador mirándolos con infinita ternura, con el dolor reflejado en su rostro, con un amor que lo llevaría hasta la cruz, a morir para poder perdonarlos. La Biblia dice que no hay perdón sin derramamiento de sangre. Así de en serio se toma Dios el pecado. Versículo 14, estamos terminando la reflexión. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón, el calcañar. Dios aquí está diciendo a Satanás que habría hostilidad entre la descendencia de ella y la de él. La descendencia de Eva representa a todos aquellos que le pertenecen a Dios. La descendencia de Satanás representa a todos aquellos que están en contra de Dios. Y esta profecía se ha cumplido y se está cumpliendo a través de la historia. Ataques constantes contra los judíos, que son el pueblo escogido de Dios. Persecución a los cristianos, que son la novia de Cristo. Tal vez la parte más impresionante de esta profecía es que dice que el Mesías, el Redentor del mundo, nacería de una virgen. Este versículo habla de la simiente de ella, pero la mujer no tiene simiente, sino óvulo. Y aquí no me voy a meter porque no entiendo mucho. Isaías capítulo 7, verso 14 confirma la profecía. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Satanás herirá el talón de Cristo en la cruz, pero su muerte sería temporal. Al tercer día resucitaría de entre los muertos y aplastaría la cabeza del diablo, destruyendo su poder para siempre. Versículo 16. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto. Darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Es aquí donde comienza la batalla de los sexos. Es aquí que comienza el machismo y el feminismo, como resultado de la caída del hombre y de la mujer. El hombre ahora ya no gobierna su casa fácilmente. Él tiene que luchar por su liderazgo. El pecado ha corrompido tanto la sumisión voluntaria de la esposa como el liderazgo cariñoso del esposo. El deseo de la mujer es de controlar a su marido, de usurpar su mando. Y el de él, el de mandonear a su mujer. Por eso hay maltrato, por eso hay lo que hay entre el hombre y la mujer. La ley del amor fundada en el paraíso ha sido reemplazada por la lucha, la tiranía, la dominación. Así que, ¿cuál es la solución a todo esto? La solución es de transformar las actitudes y aspiraciones del hombre y la mujer por medio del Espíritu Santo y, como dice el apóstol Pablo en Efesios, para que las esposas puedan someterse a sus esposos como si se sometieran al Señor. La solución es transformar las actitudes y las aspiraciones del hombre y la mujer. Y eso solo se hace por medio del Espíritu Santo. Que los esposos puedan amar a sus esposas como Jesucristo amó a la Iglesia y dio su vida por ella. Es así como nos deben de amar las mujeres a los hombres y los hombres a las mujeres.
Versículo 17. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Dios ahora tiene el encuentro con Adán. Al contrario de Eva, Adán sabía la verdad. Y Dios lo hace responsable por su desobediencia a la verdad de su palabra. Hasta el momento el trabajo de Adán había sido una alegría. Mientras Dios le enseñaba personalmente a cultivar la tierra, el trato con los animales, el trato con el producto de las plantaciones, los frutos. Cada reto al que se enfrentaba era una oportunidad fantástica. Y siempre había éxito en lo que hacía Adán, porque todo era perfecto. Ahora, mientras viviera, tendría resistencia. Su vida estaría llena de problemas, sudores, frustraciones, fracasos, depresiones, desilusiones. Las consecuencias del pecado de Adán las podemos ver claramente en nuestro propio trabajo. Nada nos viene fácil. Hay que sudar. Hay que estar días y días trasnochando, con dolores. Versículo 21. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer, y los vistió. Para que Adán y Eva se pudieran vestir con pieles de animales, animales inocentes tenían que morir. De la misma forma, para que nosotros nos podamos vestir con la justicia de Cristo, que es lo que las pieles simbolizan, Jesús tenía que morir. Fue necesario que el inocente, el Hijo de Dios, tuviera que morir para que los culpables, nosotros, pudiéramos vivir. Es una historia trágica, ¿verdad? Empezó muy bien y se ha desviado totalmente. Mira la descendencia luego de Adán y Eva, cómo Caín mata a su hermano Abel. Todo por el pecado. El pecado trae muerte a la vida. El pecado trae muerte a la familia. Pero hay una buena noticia. Jesús es la buena noticia. Jesús es la solución a tus problemas. Cada vez que leemos la historia de Adán y Eva, nos hace recordar de cuánto nos ama Dios. La paciencia que Dios tiene con nosotros. Adán y Eva lo tenían todo y aún así no estaban contentos. Lo perdieron todo por desobedecer la palabra, por ir detrás de lo prohibido. Tú y yo somos muy parecidos a Adán y a Eva. Por eso, qué bueno que puedas orar al Señor. Ayúdanos a resistir la tentación. Ayúdanos a tener contentamiento. Ayúdanos a ser agradecidos por todas las bendiciones que nos das. Dios se toma el pecado en serio. Tan en serio que mandó a su único hijo a esta tierra a morir en nuestro lugar. No hay otra solución al problema del pecado, solo Cristo. No hay salvación sin Jesús. Qué bueno que puedas buscar la presencia de Dios y pedirle perdón. Señor, perdóname. No quiero pecar más. Transfórmame a la imagen de Cristo. Quiero vivir para ti en el poder de tu Espíritu Santo. Quiero ser puro, quiero ser pura. Quiero reflejar tu pureza. Esa debería ser nuestra oración. Si te has desviado del camino de Dios, si ya no oras, si ya no lees la palabra, si estás escuchando este mensaje, desde hoy empieza a hacerlo y tu vida cambiará. Verás cómo las cosas que estaban mal empiezan a enderezarse para bien. No por tus propias fuerzas, sino porque Jesús está contigo. Hoy queríamos reflexionar sobre Adán y Eva. Una historia muy conocida, sobre todo que se nos comparte en las escuelas dominicales, ¿verdad? Siempre. Pero que tienen una enseñanza para nosotros. Y la enseñanza la podemos aplicar en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en todo momento.